Bendiciones, mis hermanos. Seguimos con nuestro proyecto de estudiando la Biblia. Y vamos a continuar con el libro de Romanos. El libro de Romanos es el libro número 6 del Nuevo Testamento. Y es una de las cartas más profundas y teológicas del apóstol Pablo. Fue escrita a los cristianos que estaban en Roma. En esta carta, Pablo expone de una manera detallada y clara el mensaje del Evangelio, enfatizando en lo que es la justificación por la fe, la gracia de Dios, la salvación en Cristo y una vida transformada por el Espíritu Santo. Este libro nos va a ayudar a entender cómo, a pesar de nuestros pecados, podemos ser reconciliados con Dios y vivir conforme a su santa voluntad. En esta carta, Pablo explica que todos somos pecadores y nos recuerda la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Además, nos señala lo que Dios espera de nosotros. Dios espera que nosotros vivamos una vida en fe, obediencia y amor. Este libro no solo establece una base doctrinal firme, sino que también nos proporciona principios prácticos para nosotros vivir una vida auténtica como seguidores de Cristo en este mundo. Y al entrar en este estudio es muy importante que tengamos un corazón abierto para poder comprender la profundidad de la gracia de Dios y la transformación que Él desea hacer en nuestra vida. El libro de Romanos nos desafía a vivir de acuerdo con el Evangelio que hemos recibido y a reflexionar sobre nuestra relación con Dios, nuestra identidad en Cristo y cómo eso va a impactar de una manera muy especial a todas las personas que nos rodean en nuestro diario vivir. Y a continuación vamos a hacer un resumen panorámico. Acuérdense, no es un análisis, es un resumen panorámico. Vamos a pasar por cada capítulo. Este libro contiene 16 capítulos y vamos a tratar de resumirlo de una manera breve, pero efectiva. Y acuérdense, el objetivo es que tú vayas a tu Biblia, que tú leas cada capítulo y no olvides pedirle al Espíritu Santo que te ayude a entender. Recuerda que el Señor nos habla por medio de su palabra. Pues comenzamos por el capítulo 1. En el capítulo 1, Pablo comienza saludando a los cristianos en Roma y destacando su llamado como siervo de Cristo y como apóstol para predicar el Evangelio. Además, expresa su deseo de visitar a los creyentes en Roma y predicarle el Evangelio. Luego presenta la revelación de la ira de Dios contra la humanidad debido a la corrupción del pecado. Pablo describe cómo los seres humanos, a pesar de conocer a Dios, han elegido la idolatría y la inmoralidad. Y como consecuencia, Dios los entregó a sus pasiones desordenadas. Este capítulo establece la condición caída de la humanidad y la necesidad de un Salvador. En el capítulo 2, Pablo continúa hablando del pecado y la justicia de Dios. Este capítulo aborda principalmente a los judíos, advirtiéndole que no deben juzgar a los demás, ya que todos son culpables ante Dios. Les recuerda que Dios juzga a cada uno según sus obras, sin importar si son judíos o gentiles. Pablo también resalta que aunque los judíos tienen la ley, no basta con conocerla, sino que deben vivir conforme a ella. La verdadera circuncisión, dice, no es solo física, sino espiritual. Es decir, un corazón transformado por Dios. Además, habla de la justicia de Dios, afirmando que Dios juzgará imparcialmente tanto a los que conocen la ley como a los que no la conocen. Este capítulo subraya la importancia de la obediencia a la voluntad de Dios y cómo todos, independientemente
de dónde venimos, independientemente de nuestro trasfondo, estamos bajo el juicio justo de Dios. En el capítulo 3, Pablo muestra que tanto judíos como gentiles están bajo pecado y no pueden justificarse por sus obras. La justificación ante Dios solo puede lograrse a través de la fe en Jesucristo. Se introduce la idea central de este libro, que es la justificación por la fe en Jesucristo. Que esta justificación es un regalo de gracia para todos, independientemente de las obras o la observancia de la ley. Cristo, mediante su sacrificio, es el medio por el cual los seres humanos podemos ser reconciliados con Dios. En el capítulo 4, Pablo utiliza a Abraham como ejemplo de alguien que fue justificado por la fe, no por las obras. Abraham creyó en Dios y esa fe le fue contada como justicia. Así, los que creen en Jesús, como hizo Abraham, también seremos justificados por la fe. Y seguimos con el capítulo 5. Pablo explica las bendiciones de la justificación como la paz con Dios y el acceso a la gracia a través de la fe en Cristo. A través de Cristo, los creyentes recibimos la reconciliación con Dios y la esperanza de una gloria futura. También se compara la desobediencia de Adán, que trajo pecado y muerte, con la obediencia de Cristo, que trajo justificación y vida. En el capítulo 6, Pablo explica que al ser justificado por la fe, los creyentes hemos muerto al pecado y debemos vivir una vida nueva en Cristo. El bautismo simboliza esta muerte, el pecado. El bautismo simboliza la muerte al pecado y resurrección a una vida nueva. Los cristianos no debemos seguir viviendo en pecado, sino ofrecer nuestro cuerpo como instrumento de justicia para el Señor. En el capítulo 7, Pablo reflexiona sobre la lucha interna del cristiano con el pecado. Aunque la ley de Dios es buena, no puede salvar, ya que el pecado sigue operando en la carne humana. Y Pablo describe la frustración de querer hacer el bien, pero seguir cayendo en el pecado. Y concluye que solo a través de Jesucristo se puede hallar la victoria sobre el pecado. Bendito es el nombre de Jesús. En el capítulo 8, Pablo aborda temas fundamentales como la vida en el Espíritu, la libertad de la condena y la esperanza en la gloria futura. Este capítulo es profundamente esperanzador para nosotros los creyentes, ya que resalta el papel del Espíritu Santo y el amor incondicional de nuestro Dios. Los que estamos en Cristo Jesús no estamos bajo condena y el Espíritu les da poder, nos da poder para vivir una vida según los principios de Dios. Además, Pablo habla de la esperanza gloriosa que como cristianos tenemos a pesar de las dificultades que pudiéramos enfrentar en nuestra vida. Dios obra para el bien de los que lo aman y nada podrá separarnos de su amor. En el capítulo 9, vamos a ver del capítulo 9 al 11, ahí nos habla sobre la soberanía de Dios y el plan para Israel. En el capítulo 9 habla de la soberanía de Dios en la elección y el rechazo de Israel como nación en su mayoría, pero subraya que la salvación sigue siendo por gracia y no por obras. En Romanos 10, Pablo enfatiza la salvación por la fe, el papel crucial de la predicación y la incredulidad del pueblo de Israel. Y en Romanos 11, Pablo habla de la restauración futura de Israel, afirmando
que el rechazo actual de Israel no es definitivo y que Dios tiene un plan para incluir a todos los pueblos, judíos y gentiles, en su salvación, en el plan redentor. Estos 3 capítulos son clave para entender el plan redentor de Dios para el mundo y cómo se relacionan Israel, los gentiles, dentro de este plan. En el capítulo 12, Pablo exhorta a los creyentes a vivir de acuerdo con los principios del Evangelio, siendo vivos sacrificios dedicados a Dios. Pablo habla sobre cómo debemos comportarnos en la iglesia. Dice que debemos vivir en unidad, amor y humildad. Y en el mundo debemos de ser instrumento de paz, vencer el mal con el bien. Este capítulo es una guía práctica para la vida cristiana. En el capítulo 13, Pablo enseña que los cristianos debemos someternos a las autoridades civiles, ya que todos son impuestos por el Señor. El Señor es el que lo permite. También enfatiza el amor al prójimo como el cumplimiento de la ley y llama a los creyentes, nos llama a vivir una vida en santidad, aprovechando el tiempo porque el Señor volverá. Jesucristo volverá. Bendito es el nombre de Jesús. En el capítulo 14 es un capítulo que trata sobre la convivencia cristiana y cómo nosotros debemos manejar las diferencias de opiniones y prácticas dentro de la iglesia, especialmente en lo que respecta a las costumbres relacionadas con la comida, con los días sagrados y otras prácticas culturales. El énfasis del capítulo está en la aceptación mutua y la armonía en el cuerpo de Cristo, evitando la condena y el juicio entre nosotros los cristianos. Debemos aceptar a nuestros hermanos en sus diferencias sin juzgarlo. La unidad en Cristo debe prevalecer sobre las diferencias secundarias. La convicción personal es importante. Cada uno debe actuar según lo que cree que es correcto delante de Dios, sin imponer nuestras convicciones a los demás. Habla del amor y el cuidado por el prójimo. El prójimo es más importante que nosotros mismos, dice la palabra. No debemos usar nuestra libertad cristiana de manera que cause daño o tropiezo a otros. Pablo habla que la gloria de Dios debe ser el principio rector de todas nuestras acciones. Bueno, podemos ver que en ese capítulo 14, Pablo nos llama a vivir en armonía dentro del cuerpo de Cristo, respetando las convicciones personales de cada creyente en asuntos no esenciales y siempre actuando con amor y consideración hacia los demás. En el capítulo 15, Pablo habla de su ministerio apostólico y de su deseo de predicar el evangelio en lugares donde Cristo aún no había sido proclamado. También llama a la unidad entre los creyentes y a la aceptación mutua, reflejando el ejemplo de Cristo, quien vino a servir, no a ser servido. Al final del capítulo, Pablo expresa su confianza de que los creyentes en Roma serán fortalecidos por el evangelio de Cristo. Y para finalizar, en el capítulo 16, Pablo cierra la carta enviando saludos a muchos cristianos en Roma y agradeciendo a varios colaboradores en su ministerio. También hace una advertencia contra aquellos que causan divisiones y disensiones dentro de la iglesia. Y finaliza con una doxología, una alabanza divina, alabando a Dios por su sabiduría y por el misterio del evangelio revelado. Este libro nos presenta una completa exposición de lo que es el evangelio. Destaca que la justificación, la salvación y la vida cristiana
se reciben a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo enseña que todos, tanto judíos como gentiles, estamos bajo pecado, pero que todos tenemos acceso a la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Y hemos visto que a lo largo de esta carta también Pablo nos ofrece instrucciones prácticas sobre cómo vivir como creyente en unidad, amor y obediencia a nuestro Dios. Mis hermanos, enfócate en el Señor. Dios te ama y tiene un plan hermoso para ti. Solo tienes que rendirle tu vida y buscar de Él.